Vamos a calcular probabilidades utilizando tablas de contingencia. Veamos el siguiente ejemplo. La tabla muestra los resultados de un examen de acuerdo al tiempo de estudio dedicado. Entonces tenemos el tiempo de estudio dedicado en tres categorías como poco, suficiente y mucho, y la condición del estudiante como aprobado y reprobado. Tenemos unos totales para cada una de las condiciones y unos totales para cada una de las categorías del tiempo de estudio dedicado. Además tenemos un total general. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante haya aprobado o le haya dedicado poco tiempo? Entonces, esta O nos indica que es la unión de los eventos. Es decir, tenemos el evento que aprobó y el evento que le dedicó poco tiempo. Entonces es la unión de los eventos, pero esos eventos no son excluyentes porque hay estudiantes que aprobaron y que además le dedicaron poco tiempo. Es decir, hay una intersección entre esos eventos. Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula para la ley aditiva de eventos no excluyentes, que sería la probabilidad de la unión de los eventos es la probabilidad de que ocurra el primer evento más la probabilidad de que ocurra el segundo evento menos la probabilidad de que ocurra la intersección de los eventos. Vamos a ver qué es la probabilidad de A. En este caso sería la probabilidad de que el estudiante aprobó. Entonces, el total de aprobados serían 100 con respecto al total 160. La probabilidad de que le haya dedicado poco tiempo. Entonces, los que le dedicaron poco tiempo fueron 60 con respecto al total que eran 160. Menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Es decir, los que aprobaron y dedicaron poco tiempo. Eso sería 20 entre el total, que serían 160. Lo cual nos da como resultado 0,875. Es decir, que un 87,5% de los estudiantes aprobó o le dedicó poco tiempo a estudiar. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante que reprobó le haya dedicado suficiente tiempo? Entonces vean que acá estamos ante un caso de probabilidad condicional, porque me dicen, si ya el estudiante reprobó, ¿cuál es la probabilidad que le haya dedicado suficiente tiempo? Entonces, se plantearía de esta manera, ¿cuál es la probabilidad de que le haya dedicado suficiente tiempo, dado que ya el estudiante reprobó? Y utilizando la fórmula para la probabilidad condicional, eso sería la probabilidad de la intersección de los eventos entre la probabilidad de que el estudiante reprobara. Entonces, sustituyendo los valores, es la probabilidad de la intersección de que el estudiante le dedicó suficiente tiempo y reprobó. Eso serían 20 de 160 entre la probabilidad de que el estudiante reprobara. Eso serían 60 de 160. Al resolver la operación obtenemos que esos son 20 de 60. Y esa información nos daría que es un tercio, es decir, 0,33. es decir, un 33,33% es la probabilidad de que el estudiante que ya reprobó le haya dedicado suficiente tiempo. Y esa es una de las ventajas de utilizar las tablas de contingencia, que como tienen tanta información, es más fácil visualizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos que había que calcular la probabilidad de que el estudiante le hubiera dedicado suficiente tiempo dado que ya había reprobado. Eso significa del total de reprobados de los 60,
cuántos le dedicaron tiempo suficiente. Entonces sería 20 de 60. Es este resultado que tenemos acá. Y se hubiera hecho de una manera directa.